Gente amiga, bienvenidos nuevamente al canal. Un videito más esta vez para responder dos preguntas. ¿Cómo sé si un rayón va a salir cuando lo pula? Es decir, ¿cómo sé yo si esto va a salir o no va a salir? ¿Y cómo sé hasta qué punto puedo lijar? Que es una consulta puntual que me hizo un suscriptor y me dice, mira Carlos, yo hice un curso de detailing, pero no me explicaron o no entendí hasta qué punto puedo lijar la superficie como para ver si le bajo un poco el nivel de raya y luego puedo hacer el proceso de pulido. Algunos van a coincidir con el video, otros no van a coincidir para nada. Cada uno tiene su forma de trabajar. Yo les voy a mostrar algo que lo practico hace más de 30 años y jamás me trajo un problema de que me haya quedado sin laca en el vehículo. Que es la idea principal, es decir, es saber identificar hasta cuándo yo puedo lijar la superficie, hasta qué punto, cómo me doy cuenta y cuándo tengo que dejar de lijar, en qué momento tengo que dejar de lijar para luego empezar a hacer el proceso de pulido. Es una cosa que para mí es fundamental, es importantísimo entenderlo, por eso paso a mostrarles. Y bien, lo primero que yo les recomiendo a todos aquellos que se estén iniciando, aquellos que tienen la gran duda, es que no se comprometan de primeras, de una, con el cliente y no le digan al cliente este rayón sale seguro, este sale seguro, este sale seguro. De seguro no hay nada. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué nivel de barniz hay, cuántas manos de barniz nos quedan como para trabajar. Entonces, siempre hay que tratar de entender lo siguiente, y esto hay que decírselo al cliente desde el primer momento. Cuando un rayón, fíjense, uno le pasa la uña y la uña se clava, olvídate, eso no va a salir. Ese rayón, olvídate. Se podrá disimular, se podrá hacer alguna corrección, pero ese rayón no va a salir. Sin embargo, fíjense este. Ese es un rayón donde la uña pasa de un lado para el otro sin ningún tipo de problemas. Lo mismo que este. La uña pasa sin ningún tipo de problemas de un lado para el otro. Pero fíjense este, donde yo ya estuve lijando un poquito. Fíjense cómo se traba. Se escucha claramente. Sin embargo, estos no. Bueno, esa es una de las primeras cosas que hay que aprender a identificar. Cuando el rayón tiene la suficiente profundidad como para que la uña se trabe, olvídate, no lo vas a poder sacar. Sí vas a poder corregirlo quizá en un 20, en un 30%, en un 50%, pero ya veremos más adelante en el video qué es lo que pasa. El resto, la consulta es la siguiente, la duda es la siguiente, es decir, yo puedo lijar la superficie, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Empiezo puliendo? ¿Empiezo con una pasta de corte? ¿Cómo arranco? Ahí les voy a mostrar. Yo voy a acomodar el celular por acá para no editar ni cortar mucho el video. Quiero que sea lo más natural posible y quiero dejarlos enfocados ahí en esos rayones. Este por ahora no, porque ya les dije, ese no va a salir. Lo que les quiero mostrar es hasta qué punto puedo lijar esta zona, que es la que está rayada, que tiene esos rayones, y con qué lija lo voy a hacer. Lija al agua 2500. Lija al agua 2500 previamente mojada. Un rato, la tiramos un rato antes en el balde, previamente mojada, porque la lija al agua 2500 húmeda, ya húmeda, mojada, no te raya de arrancada. En cambio, si la metes a rayar, a lijar de arrancada, te puede rayar. 2500 al agua, una pasadita. Vamos a ir con una pasadita suave. Cometí el error de no levantar el capot. Si me aguanta un segundito. Ahí estamos. Levanto el capot para no rozar el filo del guardabarro. ¿Qué es lo que hacemos? Otra cosita. Ya cuando tenemos el auto en el taller, en nuestra casa, en el lugar donde vayamos a hacer el trabajo, otra de las cosas que vamos a hacer es lo siguiente. Ya acá el cliente no está, acá el cliente no participa. Y vos como consumidor final, si querés hacer tu trabajo, tenés que prestar atención a esto. De los rayones que están, vamos a ver cuáles desaparecen cuando yo simplemente lo que hago es mojarlos. ¿Hasta qué punto desaparecen? Fíjense. El rayón el de acá, por ejemplo, que estaba acá, que desaparece cuando uno lo moja, ese rayón simplemente va a salir puliéndolo, es decir, no haría falta lijarlo, no haría falta pasarle ningún tipo de lija al rayón que estaba acá, que desapareció simplemente con la humedad.
Ese no hace falta lijarlo. Pero sin embargo, quiero que vean este otro. Ese, a ver, voy a correr un cachito. Ahí los voy a acercar de nuevo. Ese, fíjense, que arranca de ahí, que ahí está más profundo y pasa hacia allá. Ese otro, que si bien con la humedad tiende a desaparecer, no desaparece del todo. ¿Qué quiere decir? Que ese rayón necesita lija. Esos son, es otro de los criterios que hay que utilizar. ¿El rayón desaparece o no desaparece cuando lo mojo? Bueno, de todos modos, yo esto lo voy a lijar todo, y ahí les voy a mostrar de qué manera lo lijo. Primero, como les dije, la lija previamente mojada, yo no utilizo ningún tipo de tacos. No uso tacos, no uso una forma estructurada de lijar. Uso los dedos, simplemente los dedos, porque es la mejor forma en que uno puede llegar a sentir si hay alguna basurita, alguna arenilla, algo que pudo haber salido detrás de las partes, de adentro de las molduras y demás. Siempre mano, simplemente mano, nada más que eso. Fíjense, mano y agua muy limpia. Una pasadita muy livianita de arrancada. Voy a tratar de tener cuidado con el guardabarro. Tendría que haberlo encintado, pero para hacer más dinámico el video no lo voy a hacer. Fíjense que le estoy dando apenas una pasadita pareja a todo. Y voy a secar. Fíjense. Vamos a ver qué es lo que está pasando a medida que se va secando. Porque es lo interesante, verlo a medida que se seca. El rayón profundo, ven que se está secando, como se nota ahí, y empieza a aparecer toda la superficie mateada, es decir, sin brillo. Y ya van a ver ahora, si me aguantan un segundito, voy a sopletear para apurar el lijado, para el secado, y les voy a mostrar. Bueno, y acá está lo fundamental. Yo sé que algunos, especialmente la gente, el detailer, el que se dedica especialmente al pulido, al lustrado, al embellecimiento del vehículo, por ahí me va a criticar. Me va a criticar especialmente el hecho de haber arrancado de una lijando, porque por ahí te pueden decir, con todo derecho, ¿no? Y con todo conocimiento, te pueden decir, no, acá tendrías que haber probado primero con una buena pasta de corte y, o descontaminando, como le llaman, ¿no? Y luego hacer el proceso de pulido con una pasta de corte y ver qué es lo que sale y qué es lo que no sale, y después recién empezar con el proceso de lijado. Bueno, yo como en realidad tengo que pulir todo el paragolpe, todo el capot, y lo voy a hacer de esta manera tradicional, que a mí me da muchísimo resultado y no tengo ningún tipo de problema, siempre y cuando respete lo que les voy a decir ahora, siempre y cuando identifique y me dé cuenta de en qué situación estoy. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Fíjense el nivel de poro. El nivel de poro es el siguiente. Vamos a ver. Ustedes pueden ver que hay lugares, fíjense, donde yo pasé la mano, que a propósito, pasé los dedos, marqué con los dedos, y hay lugares donde se nota que el barniz se lijó parejo y prácticamente no tiene poro, no tiene mucho poro. Y hay otros lugares donde el barniz, ahí, por ejemplo, ahí se lijó un poco más, acá se lijó un poco menos, tiene brillo y se nota que tiene un poco de poro. Ustedes el poro lo identifican básicamente como una cáscara de naranja. Piensen en una cáscara de naranja, ese corrugado que tiene la cáscara de naranja, esa piel de elefante que tiene la pintura, a manera grosa obviamente, ese corrugado, cuando uno lo va haciendo desaparecer, nos va indicando de que vamos bajando, es decir, que estamos cada vez más abajo en el nivel de barniz, y estamos cada vez con mayor riesgo de pelar la superficie. Recuerden que si uno a una pintura bicapa o poliéster, bicapa, perdón, es decir, que está formada por pintura poliéster, que es el color más el barniz o el clear que va arriba, recuerden que cuando uno lija en demasía el barniz, va a llegar a un momento en donde nos quedamos sin barniz en la parte superior, y si llegamos a la pintura, si llegamos al color, lamentablemente una vez que llegamos al color no le damos nunca más brillo. ¿Por qué? Porque el color por sí solo, la pintura bicapa por sí sola, la primer capa, el color, la pintura poliéster, por sí sola no brilla. Al contrario, es opaca y necesita del barniz para brillar. ¿Qué quiere decir? Que por eso justamente tenemos que cuidar
el barniz para no pelarlo y no irnos tan abajo, en el lijado. Fíjense, y acá hay una diferencia entre cómo lijé acá, a ver, vamos a sacar el auto zoom, ahí, de cómo lijé acá y cómo había lijado al principio este sector. Fíjense que acá yo aún no tengo lijado a full. Sin embargo, acá casi que sí. Fíjense que el mateado, es decir, la superficie sin brillo, está muy pareja y no hay poro, no hay lugares de brillo, no hay poritos de brillo. Eso quiere decir que estoy al límite. Estoy al límite ¿por qué? Y se los voy a explicar ahora en la teoría. Y bien amigos, como les dije, se los voy a tratar de explicar un poquito en la teoría para ver si me puedo explicar mejor. Hice un perfil de lo que vendría a ser la chapa, el color y la capa de barniz. Bueno, acá lo importante es que obviamente la chapa está cubierta por un fondo, por un primer, puede haber alguna masilla, puede haber algo debajo. Bueno, luego tenemos un sector de color, es decir, lo que vendría a ser, o les decía yo, que se llama pintura bicapa o poliéster, que vendría a ser el color. En un sistema bicapa, recuerden que es bicapa justamente porque tiene color y tiene barniz arriba. Por eso es bicapa. El sistema monocapa, el más conocido quizá en la actualidad, que es el poliuretánico, es solamente una capa, y esa capa es la que al vehículo le da color y además le da brillo. En este caso estamos con un sistema bicapa, es decir, barniz más color o color más barniz, y necesitamos de ambas cosas. ¿Por qué? Porque el color nos da justamente el color y el barniz nos da el brillo. Sin el barniz no tendríamos brillo y por eso hay que cuidarlo tanto. ¿Qué es lo que les quería explicar yo y qué es lo fundamental que hay que entender? En realidad la superficie que yo dibujé acá arriba, la que yo dibujé arriba, que vendría a ser la parte superior del barniz, nunca es absolutamente lisa. Como yo dibujé acá, como podría ser, por ejemplo, acá les tengo un vidrio, si uno lo mira de perfil, uno va a observar que la parte superior del vidrio va a ser absolutamente lisa, es decir, fíjense, esto en la pintura, mejor dicho en el barniz, casi nunca está así y no deberíamos llegar a ese punto. Y ahí es cuando hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que dibujé acá? Hice los 3 rayones que tengo en este caso típico en este capot. El de la izquierda, como recordarán, es el más profundo, que llega hasta ahí y quizá no sabemos si incluso llega un poquito más abajo y llega hasta el color. Quizás sí, y hay veces que llega más abajo y se nota que llega hasta el color, y hay otras veces donde ya se nota que el rayón ha sido tan profundo que llegó hasta las capas inferiores e incluso hasta el primer, hasta algún fondo fosfatizante, lo que hubiera debajo. Este otro, que es el otro que yo les decía que quizá hubiera salido, el que estaba en forma diagonal, ¿se acuerdan en el capot? El que quizá hubiera salido simplemente con una pulida. Y este otro es el que yo me animo a arriesgar a decir que con una pulida no va a salir, y sí o sí voy a estar en la obligación de hacer el proceso que les voy a mostrar ahora, lo que les estoy mostrando respecto al lijado previo al pulido y el pulido. Entonces, cosa fundamental, la parte superior, como les digo, nunca va a estar absolutamente plana, como si fuera un espejo. Si está plana hay que desconfiarle, ojo, porque si está plana puede ser uno de los indicadores de que todo este nivel ha sido desgastado por algún trabajo anterior, por algún proceso anterior de lijado y pulido, quizá. Entonces puede ser de que estemos en un nivel muy bajo de barniz, todo ese barniz lo hayamos gastado, alguien lo haya gastado y esté muy al límite de lo que vendría a ser la capa de color, que es a donde no hay que llegar. Entonces, si nosotros tenemos, que es lo que les traté de mostrar, si nosotros tenemos una superficie que cuando empezamos a lijar notamos que tiene las partes que nosotros lijamos se van opacando, que generalmente son las partes, obviamente las partes más altas, porque cuando uno pasa la lija, ¿qué hace la lija? La lija, sea con taco, sea con un taquito o sea a mano, lo que hace justamente la lija es gastar las capas superiores y le va quedando el brillo a las capas interiores. ¿De qué? ¿Las capas interiores de qué? Recuerden que cuando el soplete aplica la pintura, el soplete hace gotitas, hace una gotita al lado de la otra. Y esas gotitas son las que nos van dejando un cierto nivel de poro. Y eso es lo que hay que aprender a identificar. Es decir, cuando
tenemos aún poro. Si tenemos aún poro, es decir, si aún tenemos esa diferencia de brillo cuando uno pasa la lija, cuando le das apenas una pasadita de lija y les mostré, cuando tenemos aún un poquito de brillo en el medio, quiere decir de que aún tenemos materiales, es decir, que no estamos tan abajo, no estamos tan mal. El problema es cuando ya tengamos la superficie, como les mostré, y les voy a mostrar en el resto del video, en esta parte del rayón que yo ya lijé, donde la superficie está sumamente plana, es decir, está sumamente quitado el poro, ya no tengo dibujo de poro, entonces ahí es donde tengo que tener absoluto cuidado de no seguir lijando, y si sigo lijando, hacerlo con una lija fina, con muchísimo cuidado y teniendo siempre, como les digo, el cuidado de no excederme demasiado en la lija. Sí puedo seguir lijando si aún si aún se notan sectores con algún poquito de brillo. Ya cuando se acabó del todo el brillo, cuando lijé completamente, quizás ya voy bajando este nivel, es decir, ya voy bajando este nivel ahí, pero ojo que puedo estar ya muy abajo, y eso no lo voy a saber nunca, sin ningún tipo de maquinaria, como les digo, desde el punto de vista únicamente de la experiencia. Lo único que podemos tener en cuenta, lo más importante que podemos tener en cuenta, es el nivel de poro que nos queda. Si nos queda poro, podemos aún lijar un poquito más. Si ya llegamos, como en este sector que yo les mostré y les voy a mostrar, a un punto en que la superficie está sumamente lisa, bueno, lamentablemente ahí ya no tenemos punto de referencia para saber si la superficie tiene suficiente cantidad de manos, suficiente capa de barniz como para seguir bajando, y de ahí en adelante, una vez que ya no tenemos poro, de ahí en adelante ya es nuestro riesgo asumir el hecho de seguir lijando o no seguir lijando. Los dejo con el resto del video, ojalá les guste y no se hayan ido hasta ahora. Y bien, gente, después de haber visto la teoría, agradecido de que hayan llegado hasta acá, les voy a mostrar ahora sí el proceso de pulido, pero obviamente, como les dije, tengo que lijar un poquito más. Acá, este sector, que es el que más lijado está, voy a tener cuidado, ya voy a tener muchísimo cuidado cuando vuelva a repasar todo esto. En definitiva, lo que yo recomiendo cuando uno agarra un paño completo, bueno, ahora lo tengo, el resto está sucio, cuando uno agarra un paño completo y tiene que tratarlo, lo que recomiendo primero es irme a el rayón más feo. No vamos a empezar por las tonterías, por las cosas más chiquitas. Hay que empezar por lo más feo. En este caso lo más feo era esto. Yo acá establecí un nivel de barniz, es decir, ya establecí mi nivel de barniz, es decir, yo sin ninguna maquinaria, sin ningún dispositivo, sin nada raro, es decir, solamente con la experiencia puedo identificar de que hasta ahí barniz tengo. De ahí para abajo no lo sé. Entonces yo elijo ese rayón, el más feo, para irme lo más abajo posible, como me fui ahí, más la lijadita que le voy a dar ahora, para irme lo más abajo posible en la lijada y recién ahí empezar el proceso de pulido y tratar luego de terminar de corregir con el pulido, pero plantarme ahí, identificar bien en qué momento plantarme y dejar de lijar, que era una de las grandes consultas y los motivos por los cuales hice el video. Ahí paso a mostrarles en la práctica cómo termino, cómo hago, lo voy a hacer en este sector. Tengo que hacer casi todo el capot, pero me quiero enfocar en esto para que ustedes vean bien claramente.
Quiero que vean, muchachos, antes de seguir, antes de empezar con el proceso de pulido, cómo todavía esa rayita todavía se ve. Tiene cierta profundidad, no se clavaba la uña, pero estaba ahí al límite. Aquella se recontra ve. La otra que estaba así ya no se ve, es decir, que ya desapareció. Que yo les decía que podría haber salido con el proceso de pulido, hubiera salido con el proceso de pulido. Pero el pulido lo hago de todos modos porque tengo que trabajar todo el área y como les dije, después tengo que trabajar todo el capot. Vamos a arrancar. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Realmente me hubiera gustado usar esta pasta, la Mencerna 400. No me queda nada, muy poquitito, la verdad que muy poquito. Pero voy a utilizar el paso A de la marca 3M, que lo utiliza mucho mi amigo Don Pepe, Mil Profesiones. Le mando un saludo si algún día llega a ver un video mío. 3M, el paso A, que es el paso de corte, vendría a ser la pasta más gruesa de las tres que vienen, del paso A, B y C. Esta es la más gruesa. Voy a utilizar esta para empezar el proceso de pulido. Primero que pasó, que esto está tapado. Ahí le sacamos. Primero le pongo acá. Ahí. Me voy a dedicar, en primer lugar, exclusivamente me voy a dedicar al sector donde está la raya, donde está la raya. El resto lo voy a pulir después, voy a hacer un pulido general después. Pero primero voy con un pañito de goma espuma, de corte también. Vamos a arrancar. Hago un parate porque quiero explicarles lo siguiente. En este caso, tengo la raya así, ¿no? Ustedes habrán prestado atención, si no vuelven un cachito el video para atrás después. En este caso yo hago especial hincapié en que el pulido se haga en el mismo sentido de la raya. ¿Cómo lo logro? Poniendo la máquina ahí. Acá la máquina está haciendo este movimiento. Está haciendo un movimiento de ir de ahí hacia ahí. De ahí hacia ahí. Que es distinto si yo pusiera la máquina acá, donde la máquina está haciendo este movimiento, de ahí hacia ahí, y lo estaría atravesando. Hago especial hincapié, ya les digo, en pasar la máquina de tal modo que la raya la pase de allá para allá. No de allá, no en forma cruzada, sino en el mismo sentido de la raya. Vamos de nuevo. Está muy sucio el... Les voy a mostrar para que vean que es verdad. Está pasado de producto, porque estoy haciendo otras cosas al estilo... no quiero decir al estilo quién. Un saludo a todos los colegas youtubers y chapistas. Como les digo, ahí. Voy a tratar de pasar la máquina así. Y luego, lo mismo, pero de abajo para arriba. Es decir, que quiero que el pulido se haga por adentro de la raya y por adentro de la raya, tanto de un lado como del otro. Luego, después en el paso general, obviamente el pulido se va a hacer para todos lados, es decir, va a pasar sobre la raya de todas formas, pero en esta primera etapa quiero que el pulido sea en el mismo sentido de la raya. Vamos de nuevo. Otra cosa, fíjense que trabajo, ustedes dirán, está trabajando re mugriento, re sucio. Esta humedad y esta humedad, es decir, todo eso que está al lado, que también es exceso de pasta, está a propósito. ¿Por qué? Porque yo empiezo a pasarle acá y a medida que me voy quedando sin producto, vengo a buscar de este producto, que es ni más ni menos que pasta y agua.
Es pasta y agua, por más que digan está trabajando sucio y contaminado, es pasta y agua, no hay otra cosa. Entonces, cuando a mí se me termina el producto acá, en lugar de ir buscar de nuevo producto, echarle, volver a rociarlo y demás, lo que hago es trabajar con el resto de la pasta y el agua que tengo alrededor, la voy a buscar y vengo, voy a buscarlo y vuelvo. Por eso van a ver que trabajo con el polvillo que me deja el producto, con el exceso, por eso lo trabajo con exceso, ese mismo exceso es el que después, como les digo, voy a buscarlo, lo uso, lo busco y lo uso. Lo busco cuando lo necesito y cuando no lo necesito paso directamente limpio. Cuando necesito más producto voy a buscarlo y así sucesivamente hasta terminar el proceso. Por eso es que notan que está trabajado sucio. Es sucio, pero es efectivo. Ahí vamos. Les aclaro antes que nada, después del proceso de pulido normal con el paso A que les dije, voy a pasar el paso B, que también es de la marca 3M, y como no tengo el paso 3, el paso C de 3M, me cambio a la marca Roverlo y finalizo con un abrillantador. Esto lo voy a hacer en todo el capot, pero finalizo con este abrillantador, el UF 920 de la marca Roverlo. Con este voy a finalizar, voy a hacer todo el proceso. En realidad, ¿qué es lo que voy a hacer para terminar el video? Es con el abrillantador le voy a dar simplemente a este sector para poder mostrarles en detalle cuál es el resultado final hasta acá. Esto que les dije del rayón se los estoy dejando, como les digo, en el final de este video.